Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la Unidad de Bioingeniería. Estos seminarios, como saben, se realizan cada viernes a la misma hora, a las 12 de la tarde, y pues se hace este seminario por Zoom. El seminario se graba, espero que no haya problema por eso, y después se sube al canal de YouTube. Em, Agradecemos a los coordinadores quienes han hecho posible, hacen posible que se realice este seminario. En primer lugar, a los doctores Fausto Calderas y Edson Emilio Herrera, a las doctoras Guadalupe Sánchez, Catalina Soriano, Linda Verónica, Alejandra Chávez, Margarita Cantú, y a los doctores Enrique García y Joaquín Flores. Vamos a tener el día de hoy la presentación por parte de la doctora Miriam García Vargas, y a quien también le damos la bienvenida. Me parece que ella viene de la Facultad de Química, pero la doctora Margarita Cantú será quien en un momento nos haga la presentación. Nada más les recordamos que si alguien quiere hacer preguntas, ya sea que lo escriban en el chat o al final, pues se da el espacio para que levanten la mano. Entonces, pues bienvenidos todos y esperemos que este seminario sea de mucha contribución para todos nosotros. Adelante, doctora Margarita. Hola, buenos días a todos. Es un gusto tenerte acá, doctora Miriam. Yo tengo el placer de conocerla desde los estudios de doctorado por otra colega que también ya participó aquí en este seminario, la doctora Brenda Natalie. Con la doctora Miriam he compartido espacios. Ella también está interesada en la divulgación y la difusión de la ciencia. Hemos participado con las infancias en algunos espacios. Y bueno, ahora está en la Facultad de Química realizando una interesante investigación, por eso la invité a este seminario. Muchas gracias por aceptar. Voy a, Gracias. bienvenida. Voy a leer la semblanza. La doctora Miriam García Vargas es química por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó sus estudios de posgrado en el área de polímeros en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, bajo la tutoría de la doctora Larisa Alexandrova. Realizó dos estancias postdoctorales, la primera en el grupo de polímeros de alto rendimiento de la doctora Alexandrova, en la síntesis y caracterización de polibenzimidazoles como membranas de separación de gases. La segunda estancia se realiza en el grupo del doctor Eduardo Vivaldo Lima, desarrollando copolímeros de injerto a partir de polímeros obtenidos de biomasa. Fue distinguida como candidata a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores en el año 2019. Su trabajo cuenta con más de 100 citas y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Pues muchísimas gracias, doctora Miriam, y adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y espero que les guste la presentación que les voy a mostrar en unos momentos. Qué bueno. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Miriam García y voy a hablar sobre remoción de metales pesados usando celulosa obtenida a partir de residuos lignocelulósicos y modificada vía. Ay, no puedo pasar diapositiva. Si no, Ah, ya. ya se ve ahí en antecedentes. Sí, ya, Muchas gracias. Bueno, sí. como introducción les quiero comentar que se estima que para el año 2050 cerca de 1.000 millones de personas vivirán en ciudades sin suficiente agua debido al cambio climático. Y los países más afectados van a ser aquellos en vías de desarrollo, como México y la mayor parte de América Latina. Y a nivel nacional, un problema es la minería, ya que goza de múltiples privilegios porque es considerada una actividad preferente y además las compañías mineras tienen acceso casi restricto al agua, causando daños casi irreversibles. Tenemos por otro lado la acumulación de biomasa.
El desarrollo de la agricultura, producción de alimentos y procesos agroindustriales generan enormes cantidades de subproductos de biomasa que suelen desperdiciarse. Por ejemplo, tenemos la industria del azúcar, tenemos el bagazo de caña de azúcar, paja de arroz, los residuos de olote, de maíz, residuos de madera teca o bagazo de agave tequilero, producen grandes cantidades de biomasa que una vez que se descomponen liberan CO2 al ambiente, que sabemos que es un gas de efecto invernadero. Entonces, una manera de abordar ambas problemáticas, tanto de la minería como la acumulación de biomasa, es, por ejemplo, desarrollando materiales poliméricos que nos sirvan para remover metales pesados presentes en aguas residuales. Entonces, en un caso ideal, sería preparar materiales absorbentes a partir de polímeros sostenibles y que son amigables con el medio ambiente. Una opción, por ejemplo, es la celulosa, que es un polímero natural, renovable, abundante. Sin embargo, hay un pequeño detalle con la celulosa y este es que su capacidad de absorción es muy baja. Entonces, una alternativa para mejorar esto es introducir grupos funcionales a la estructura de la celulosa mediante una reacción de copolimerización por inserto o polymer grafting. Ahora les quiero hablar un poco sobre reacciones de polimerización. Hay dos grandes grupos de reacciones de polimerización. La primera son las polimerizaciones por adición, en donde se forman moléculas que se adicionan una a otra. Por ejemplo, tenemos el estireno, que se le va a adicionar otra molécula de estireno y así sucesivamente hasta obtener el poliestireno. Y por otro lado, tenemos las reacciones de condensación, que se forman por la reacción entre dos monómeros con grupos funcionales diferentes y con una pérdida de una molécula pequeña que usualmente es agua. Aquí tenemos el caso de la poliamida, que se va a dar a partir de la reacción de una diamina con un ácido dicarboxílico para producir el polímero y además agua como residuo. Entonces, entrando un poquito más a la polimerización por adición o radicalaria libre, pues estas reacciones tienen una serie de pasos, ¿no? Tenemos la iniciación, que los iniciadores usualmente son compuestos que generan radicales libres, como los peróxidos orgánicos o grupos compuestos azoicos, donde va a sufrir una ruptura hemolítica y va a formar dos radicales, y estos radicales se van a ir adicionando a una primera molécula de monómero, formando una cadena en crecimiento, y así sucesivamente. Propagación, en donde, perdón, mi perro, la propagación en donde la molécula, la cadena en crecimiento se va adicionando a más monómeros y de esta manera va creciendo nuestro polímero. Después tenemos la etapa de terminación que se va a dar por varios mecanismos, por combinación, dismutación o por transferencia de cadena. Entonces, básicamente en las reacciones de terminación tenemos nuestra cadena polimérica en crecimiento que se va a encontrar con otra cadena en crecimiento para reaccionar entre sí y tener el polímero. O tenemos la terminación por dismutación, en donde nuestra cadena radicalaria en crecimiento va a reaccionar con un átomo de hidrógeno de otra cadena, formando un doble enlace y dos cadenas de polímero muerto. Entonces, los monómeros que usualmente se usan para polimerización por radicales libres son aquellos vinílicos, es decir, que tienen dobles enlaces carbono-carbono, por ejemplo, el estireno, el etileno, cloruro de vinilo y los acrilatos. Sin embargo, este tipo de polimerización presenta algunas desventajas, como por ejemplo un bajo control del peso molecular y polidispersidad amplia, es decir, una distribución grande de pesos moleculares. Aquí tengo un ejemplo de una distribución de peso molecular, en donde vemos que la distribución es muy ancha y esto es debido a que tenemos cadenas de distintos tamaños, no todas van a ser homogéneas. Entonces, como alternativa tenemos la polimerización radicalaria controlada viviente. Hay distintas técnicas de polimerizaciones vivientes, por ejemplo, la polimerización radicálica por transferencia de átomo. También tenemos la polimerización por radicales de polimerización controlada por nitróxidos y la radicalaria mediada por cobalto. Y otra técnica de polimerización controlada viviente es la RAF, que es transferencia de cadena por adición fragmentación. Todas estas técnicas van a tener algo en común y va a ser que mediante su uso vamos a tener una distribución de pesos moleculares más estrecha, con polidispersidades cerca de 1. Esto quiere decir que todas nuestras cadenas van a ser del mismo tamaño.
Y ahora les voy a hablar sobre la polimerización radicalaria por transferencia de átomo o ATRP. Esta técnica pues es un sistema multicomponente. Está compuesta por el monómero, el iniciador, un metal de transición y un ligante. Aquí les presento un esquema de reacción de esta técnica. Nuestro iniciador va a ser un compuesto halogenado. Luego vamos a tener un metal de transición con ligantes, un complejo. Y lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener una ruptura homolítica parecida a los iniciadores de radicales libres convencionales. Luego tenemos nuestro radical que va a reaccionar con una primera molécula de monómero, por un lado, y por otro lado, el halógeno se va a coordinar al centro metálico, cambiando su estado de oxidación. Después de que tenemos la adición de nuestra molécula de monómero, aquí se va a dar nuevamente una ruptura y el halógeno va a regresar a nuestra cadena en crecimiento y el centro metálico va a cambiar su estado de oxidación. Este, pues evidentemente los iniciadores para este tipo de polimerización van a ser halogenuros de alquilo y los monómeros van a ser básicamente los mismos que se utilizan para una polimerización radicalaria convencional, estirenos, acridatos, acrilonitrido, etcétera. Ahora, en cuanto al complejo del metal de transición, se utilizan distintos metales. El que más se ha estudiado es el cobre. Sin embargo, también se han empleado rutenio, níquel, paladio y hierro. Para que el centro metálico sea buen ATRP debe cumplir algunas características. La primera es que debe tener dos estados de oxidación accesibles y separados por un electrón, porque tenemos la coordinación del átomo de halógeno proveniente del iniciador. Otra característica que debe tener el centro metálico es que debe ser afín al halógeno y además en la esfera de coordinación debe de tener un sitio vacante para el intercambio de halógeno, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos el mecanismo de una polimerización radicalaria por transferencia de átomo. Mediante ATRP podemos hacer la síntesis de copolímeros en bloque. Como les había mencionado, tenemos el iniciador con un halógeno terminal, el centro metálico, la adición de monómero, el halógeno coordinándose al centro metálico, y después de este halógeno que regresa nuevamente a la cadena en crecimiento, vamos a tener al final un homopolímero funcionalizado. ¿Qué quiere decir? Que esta cadena que tiene un halógeno terminal nos puede servir en una nueva etapa de polimerización como un macroiniciador, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cadena en crecimiento con un átomo de halógeno, tenemos otro monómero y al final tenemos un copolímero en bloque que nuevamente está funcionalizado con el halógeno terminal para una nueva etapa de polimerización. Entonces, los copolímeros que se pueden obtener mediante ATRP, tenemos copolímeros en bloque, copolímeros de inserto, con gradientes de monómero. En cuanto a la topología, podemos tener copolímeros lineales, en geles, hiperramificados, polímeros estrella o en peine. Y también se puede controlar la funcionalidad de nuestros copolímeros mediante ATRP. Ahora, eh, ¿cómo modificar celulosa empleando ATRP? Bueno, esta es la estructura de la celulosa y como podemos observar contiene varios grupos hidroxilos. Sin embargo, el más propenso a ser modificado es este de aquí. Lo que se hace es modificar esta celulosa introduciendo un que contenga un átomo de halógeno terminal y después vamos a tener nuestra celulosa modificada con nuestro halógeno terminal que nos va a servir como macroiniciador para inyectar algún monómero y tener un copolímero de inserto. Aquí les muestro algunos ejemplos reportados en la bibliografía sobre modificación de superficies, perdón, de celulosa mediante ATRP. Por ejemplo, estos autores lo que reportan es la modificación de papel filtro, insertan el halógeno, el compuesto dihalogenado para tener el macroiniciador y después el sistema catalítico empleado pues es la sal de cobre y el PMDTA que es el ligante que va a formar el complejo con el cobre in situ, por eso es tan reportado el cobre porque el complejo del metal de transición se forma en la reacción y ellos lo que hacen es modificar esta celulosa con perfluoroetil-etilmetacrilato. Este es el polímero, el copolímero resultante y lo utilizan para separar mezclas de agua y aceite.
Otro ejemplo en la literatura es este, en donde los autores parten de paja de arroz. Como ya había mencionado, modifican la paja con el iniciador difuncional para obtener un macroiniciador y después hacen la reacción con estireno y acrilonitrilo para obtener el copolímero de inserto. Y este copolímero les sirve para separación de mezclas agua y aceite y también para separar metales pesados. Finalmente, estos autores reportan la modificación de celulosa microcristalina. Igual hacen la modificación con el iniciador disfuncional y luego hacen el inserto con 4-vinilpiridina. Y esto les sirve para evaluar su desempeño en la absorción de fenoles que son provenientes de la producción de leche de almendras y vino y aceite de oliva. Y ellos encuentran un 70% de retención en comparación con resinas comerciales. Aquí les muestro algunos ejemplos de manera muy general en la bibliografía sobre modificación de celulosa por ATRP. Son muy variados, desde papel filtro, algodón, fibra de celulosa, celulosa microcristalina, o celulosa proveniente de pulpa de madera. El iniciador que se emplea bifuncional, que pues prácticamente en la mayoría de los casos contiene bromo. Los monómeros que se han copolimerizado, tenemos metacrilato de metilo, estireno, glicidil metacrilato, eh, butilacrilato, isopreno, etcétera. Es una variedad de monómeros vinílicos. El sistema catalítico que se emplea, que pues son sales de cobre, generalmente se emplea el PMDTA. Sin embargo, hay otros ligantes que también se usan dependiendo del monómero que se va a polimerizar. Los disolventes en los que se han llevado a cabo estas reacciones, anisol, acetona, tolueno, DMF, agua, etcétera, y las temperaturas de reacción que van a depender pues, del monómero que se va a polimerizar. Entonces, pues sabemos que la celulosa forma parte de la pared celular vegetal, está compuesta de la celulosa, lignina y hemicelulosa. Entonces, es todo un reto separar la lignina de la hemicelulosa y de la celulosa para poder emplearlos como materiales de partida en posteriores procesos de polimerización. Entonces, en mi grupo de trabajo, pues es un grupo interdisciplinario en donde una parte del grupo se dedica a meter biomasa al reactor y hacer esta separación que les mencionaba de la hemicelulosa, lignosulfonato, celulosa, etcétera. Y una vez que ellos tienen estos materiales, pues los pasan a la otra parte del grupo, en mi caso a mí, para modificar estos materiales y que tengan un mayor valor agregado. Entonces, la parte del grupo que se dedica a meter la biomasa al reactor y separar los componentes, desarrolló una patente eh, hace un tiempo que registra un proceso que se llama pretratamiento ácido en fase gas, que es un proceso desarrollado en la Facultad de Química. Y pues les voy a describir a grandes rasgos lo que sucede. Se colocan la biomasa, que pueden ser olote, residuos de pino o de madera teca, se colocan en el reactor con agua y una relación másica de dispersión total a material lignocelulósico de 1 a 8, es decir, 8 partes de agua por una parte del material del residuo. Posteriormente, el reactor se alimenta con dióxido de azufre, con una relación másica de dispersión a dióxido de 90 a 40, y se calienta el reactor a una temperatura de entre 120 a 180 grados y esta se mantiene durante 60 a 120 minutos. Posteriormente, el tanque se desgasifica y la dispersión lignocelulósica se neutraliza adicionando hidróxido de sodio hasta alcanzar un pH de entre 4 y 6. Y finalmente la celulosa obtenida se separa mediante un filtro y se seca. Cabe mencionar que la celulosa que se obtiene después pasa por una serie de lavados que les llaman blanqueamientos. Y bueno, de eso no tengo mucho detalle, pero después de los blanqueamientos es que ya tenemos el material de partida, que sería la celulosa de olote. Este pretratamiento ácido en fase gas ofrece algunas ventajas comparado con otros métodos, y ellas son que tiene etapas de operación sencillas, las temperaturas no son superiores a 160 grados y además de bajos costos operativos y una menor generación de residuos.
Y bueno, tomando todo esto en cuenta, es que nosotros planteamos como objetivo llevar a cabo la síntesis de copolímeros de inserto a partir de celulosa y 4-vinilpiridina mediante ATRP, así como realizar pruebas de absorción de metales pesados, que en este caso fueron de hierro 3 y plomo. Como objetivos particulares se planteó la recuperación de celulosa de olote, este, o algún residuo que sea procesado en el grupo. Después llevar a cabo la síntesis de copolímeros de inserto mediante ATRP, variar la cantidad de 4-vinilpiridina y estudiar las condiciones óptimas para obtener el copolímero de inserto, después caracterizar nuestro material y llevar a cabo estudios de absorción de metales pesados. Entonces, en cuanto al desarrollo experimental, pues lo que se hace primero es obtener lazado, es algo que hace otra parte del grupo. Ellos meten los solotes al reactor y obtienen la celulosa. Así es como se ve, como me la dan a mí, es como un polvo blanco. Después modificar la celulosa de olote, esto mediante la inmovilización del iniciador bifuncional que sirve para ATRP. Después de que se hace esta reacción de esterificación, pues se caracteriza la celulosa modificada mediante análisis termogravimétricos, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X e infrarrojo. Y ya que tenemos la certeza de que se inmovilizó este grupo en la estructura de la celulosa, procedemos a llevar a cabo la reacción de copolimerización con la 4-vinilpiridina empleando la celulosa como macroiniciador. Aquí lo que se estudia son las condiciones de reacción, es decir, la concentración de monómero, en este caso macroiniciador de celulosa, perdón, de 4-vinilpiridina, el iniciador que es la celulosa, la sal de cobre y el ligante, y esta es la relación que se propone inicialmente de 201:1. Después estudiamos la temperatura de reacción entre 60 y 80 grados, y la relación de monómero disolvente a 50-50. Se estudia el porcentaje de conversión mediante gravimetría y una vez que tenemos nuestro copolímero se caracteriza por distintas técnicas y finalmente llevar a cabo pruebas de absorción de metales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue primero caracterizar la celulosa obtenida y también la comparamos con celulosa microcristalina de Aldrich. Entonces, aquí tenemos los termogramas para ambas celulosas. La línea en azul es para la celulosa microcristalina y la roja es para nuestra celulosa de olote. Lo que observamos es un comportamiento térmico muy similar. Vemos que ambas empiezan a descomponerse alrededor de 300 grados. Para la celulosa microcristalina de Aldrich, vimos que contiene aproximadamente un 88% de celulosa y un residuo de carbono residual de 7%. Y comparado con la celulosa de olote, tenemos 90% de celulosa y carbono residual. En esta parte de acá, donde vemos las derivadas de la pérdida de repeso con respecto a la temperatura, podemos observar que la temperatura máxima de descomposición para ambas celulosas es muy parecida, para la microcristalina de 300 grados y para la celulosa de olote de 299 grados. Esto nos está indicando que nuestro proceso de pretratamiento ácido en fase gas es eficiente, ya que no vimos signos de lignina residual u otros componentes, como les había mencionado en la diapositiva, en donde muestro que pues hay que separar la celulosa del lignosulfonato, de lignina y de la hemicelulosa. Después de que vimos el comportamiento térmico de nuestra celulosa, se lleva a cabo la reacción de esterificación. Como ya les había mencionado, es modificar el grupo hidroxilo con nuestro iniciador disfuncional. Esta reacción se lleva a cabo con tritilamina, dimetilaminopiridina en DMF a 0 grados y luego se deja a temperatura ambiente durante 24 horas para obtener nuestro macroiniciador para TRP. Entonces, después de esta reacción, lo que hicimos fue un infrarrojo, nuevamente comparando la celulosa microcristalina de Agra, la primera que aparece. Después tenemos la celulosa microcristalina de Aldrich modificada con el iniciador de ATRP. Luego en rojo tenemos la celulosa de olote y finalmente en verde la celulosa de olote modificada con el iniciador y funcional. Entonces, lo que vemos aquí, pues para todas es la banda en aproximadamente 3.400 centímetros al menos uno, que nos indica la presencia de nuestros grupos hidroxilo. Luego bandas de absorción entre 2.900 y 2.800, que son características de enlace CH2. Para las celulosas modificadas con el iniciador bifuncional, que son la azul y la verde,
podemos observar la señal en 1700 aproximadamente, que indica la presencia del grupo carbonilo. En 1640, la absorción por estiramiento de los enlaces intermoleculares hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y finalmente, entre 1430, la flexión asimétrica de enlaces CH y CH2. Esto nos está diciendo que efectivamente tenemos, pues al ver el grupo carbonilo, tenemos la presencia de nuestro iniciador para ATRP. Luego caracterizamos la celulosa modificada, nuevamente ambas celulosas, y podemos ver aquí que hay una estabilidad térmica disminuida. No sé si recuerdan en la otra diapositiva donde ambas celulosas se descomponían a 300 grados. Ahora aquí observamos que las dos celulosas se descomponen a temperaturas inferiores. Esto tras la reacción con el bromuro de alfa bromo. Y su caso de la celulosa de olote bromada, tenemos tres principales pérdidas de peso. La primera aproximadamente en 160 grados, con una pérdida del casi 35%. La segunda en 210 a 250, con una pérdida de 10%. Y la tercera pérdida de peso es entre 250 y 350 grados. Para la celulosa microcristalina, la de Aldrich, los intervalos de descomposición también son muy similares. 171 con 30% de pérdida de peso, 215 a 375 con un 26% de pérdida de peso, y finalmente de 275 a 400 grados con una pérdida de peso del 25% aproximadamente. En el esquema de abajo podemos ver la derivada de pérdida de peso con respecto a la temperatura, en donde se observa con más detalle estos intervalos de pérdida de peso y sus máximos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pérdida de peso muy parecido, 160 y 170, se atribuye a esta estructura, a la pérdida del iniciador bifuncional inmovilizado durante la reacción de esterificación. Esta menor estabilidad térmica se da debido a la introducción de unidades bromoalquilo que al calentar pueden eliminar el ácido bromhídrico, que cataliza una mayor degradación. Y además está reportado en la literatura que los ésteres de celulosa comienzan a descomponerse a temperaturas inferiores a la celulosa. Entonces, pues esta pérdida de peso, perdón, esta pérdida de estabilidad térmica, pues también nos está indicando que efectivamente tenemos la celulosa modificada con el iniciador para ATRP. Después la caracterizamos por microscopía electrónica de barrido. La imagen A corresponde a la celulosa microcristalina, la B a la microcristalina modificada, la C corresponde a la celulosa de olote y la D a la celulosa de olote modificada. Entonces podemos observar que para la celulosa microcristalina, en las dos primeras imágenes, vemos regiones amorfas, una superficie rugosa e irregular y relativamente fragmentada. Tenemos aquí, no se alcanza a ver bien, pero es el análisis EDS. Y por ejemplo, para la celulosa microcristalina solita, pues vemos la cantidad de carbono y de oxígeno. Después, para la modificada, podemos observar que ya se presentan cantidades de bromo. Para la de olote modificada, perdón, olote sencilla, tenemos carbono y oxígeno. Y para olote modificada también podemos observar la presencia de bromo. Después caracterizamos por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Aquí podemos observar el espectro Survey para las 4 muestras, en el negro para la celulosa de Aldrich, en verde para el olote modificado y el rojo para la celulosa de Aldrich modificada. Entonces vemos para las primeras 2 muestras sin modificar las señales correspondientes al carbono y al oxígeno, y cuando modificamos con el iniciador bifuncional podemos observar la aparición de estos picos que nos indican la presencia de bromo. Después presento el espectro, la deconvolución para la señal de carbono para la celulosa microcristalina. Podemos observar aquí en la estructura de la celulosa, pues que vamos a tener enlaces carbono-oxígeno, carbono-OH, carbono-carbono, etcétera, y esas son las señales que vemos aquí en la deconvolución para la señal de carbono.
Ahora, cuando tenemos la celulosa microcristalina modificada con el iniciador, pues esperamos ver un enlace carbono-bromo que se observa aquí en la deconvolución. Vamos a tener señales nuevamente carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-carbonilo, carbono halógeno, que no se alcanzan a apreciar tan bien, pero aquí están presentes en la deconvolución. Esta es para la celulosa de Aldrich. Y para nuestra celulosa de olote también podemos observar la señal, el pico para carbono bromo, que está por aquí metido, no se alcanza a ver bien, pero sí está ahí presente. También tenemos la señal para carbono doble enlace oxígeno. Entonces, mediante XPS, pues estamos confirmando que efectivamente tenemos esta estructura que nos va a servir como macroiniciador para una siguiente etapa de polimerización. Ya que tenemos nuestro macroiniciador, pues se lleva a cabo la reacción de copolimerización con la 4-vinilpiridina. Entonces tenemos nuestra celulosa modificada, la 4-vinilpiridina, y se emplea el PMDTA, que es esta estructura, es el ligante que se va a coordinar con el cobre para formar un complejo y mediar la reacción de polimerización. Y al final, pues vamos a tener esta estructura, la celulosa con la 4-vinilpiridina y con el átomo de halógeno terminal. Entonces, lo que nosotros estudiamos, pues, fue distintas condiciones de reacción. Las cantidades de monómero, de metal de transición, de ligante y de iniciador se variaron, 201 a 1, 200.5.75 a 1, etcétera. Estas fueron las condiciones que se estudiaron. El tiempo de reacción que se dejaron cada una, que fueron de aproximadamente 20 horas, y el porcentaje de conversión que se llevó a cabo por gravimetría, y podemos observar que el mayor porcentaje de conversión fue de 50% en 20 horas con esta relación molar, 200 de monómero, 2 de sal de cobre, 3 de ligante y 1 de iniciador. Y bueno, esta es una imagen de cómo se ven las charolas con el copolímero. La celulosa pues ya no es blanquita, ahora tenemos eh, un material fragmentado medio verdoso. Y perdón, caracterizamos este copolímero con la 4BP, primero mediante infrarrojo. Aquí les presento en rojo, este es el espectro del homopolímero de la 4-vinilpiridina, donde observamos la señal de dobles enlaces carbono-carbono en casi 1600 aproximadamente, y esta señal importante en 1415, que es la señal de carbono doble enlace nitrógeno. En azul les presento el infrarrojo para la celulosa Aldrich con la 4-vinilpiridina. Está la de olote de maíz con la 4-vinilpiridina. Entonces observamos para las dos celulosas la señal del B415 de carbono doble enlace nitrógeno, que nos indica la presencia de la 4-vinilpiridina en las dos celulosas. Ahora realizamos nuevamente análisis térmicos para ambos copolímeros y el homopolímero de la 4-vinilpiridina. Aquí observamos en azul el correspondiente a la 4-vinilpiridina, el verde es la celulosa microcristalina con 4-vinilpiridina y el rojo es nuestra celulosa de olote. No sé si recuerdan en el termograma anterior que se descomponía, teníamos tres zonas principales de pérdida de peso, y ahora la 4-vinilpiridina observamos que se descompone a una mayor temperatura. Nuestros dos copolímeros, para la poli-4-vinilpiridina, observamos que comienza a descomponerse alrededor de 270 grados con un máximo a 280. Eh, Muestran dos zonas de pérdida de peso diferentes. La primera es en aproximadamente 280 grados, que se asocia con la descomposición del copolímero insertado de la 4-vinilpiridina. Y la otra pérdida de peso, que está cerca de 300 grados, que se relaciona con la degradación de la celulosa, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el anterior, pues vemos que ya no se descompone a temperaturas tan bajitas como se observaba para el macroiniciador modificado con el átomo de bromo. Ahora tenemos una pérdida de peso mayor que nos está indicando que efectivamente tenemos injertadas cadenas de 4-vinilpiridina.
Después lo que hicimos fue caracterizar nuevamente por XPS. Aquí en el Spectro Survey podemos observar las señales de carbono y oxígeno para ambos copolímeros y también observamos la aparición de una señal en aproximadamente 400 electronvolts que nos indica la presencia de nitrógeno, ¿no? Entonces se hace la deconvolución, esta es para el copolímero con la celulosa de Aldrich y observamos este pico entre electronvolts correspondientes al enlace carbono-nitrógeno, doble enlace carbono, y esta es para la celulosa de olote, el copolímero con celulosa de olote, donde también observamos esta señal, lo que nos está indicando que tenemos la presencia de nitrógeno. Ahora, en esta tabla les presento la composición atómica. Tenemos la celulosa de Aldrich modificada con bromo. Luego tenemos la celulosa, el copolímero de la celulosa de Aldrich con la poli-4-vinilpiridina y tenemos un 9.3% de nitrógeno. Luego la celulosa de olote modificada con bromo y el copolímero de celulosa de olote con la 4-vinilpiridina en donde tenemos un 2.9% de nitrógeno, ¿no? Entonces tenemos menos nitrógeno, menos contenido en la celulosa de olote que en la microcristalina. Sin embargo, para ambas se observa que sí tenemos esta señal carbono, nitrógeno, carbono que está presente en la estructura de la 4-vinilpiridina. Entonces, una vez ya caracterizado nuestro material, se lleva a cabo la remoción de metales. ¿Cómo se hace esto? Pues se pone en contacto 0.1 gramos de nuestro material con 100 mililitros de una solución de nitrato de plomo con una concentración inicial de 100 partes por millón. Entonces, tenemos aquí nuestro material, la solución de plomo, se pone en agitación y tomamos alícuotas cada determinado tiempo, cada 30 minutos o cada hora, etcétera. Y después estas alícuotas se leen en un equipo de absorción atómica. La concentración del metal se determina a partir de una curva de calibración del metal que se está empleando. Se hace la curva de calibración y después se meten las muestras que se tomaron inicialmente y se determina la concentración en cada intervalo de tiempo. Entonces, aquí les presento para se usó una solución de 50 partes por millón. Aquí tenemos un 80% de remoción en 30 minutos para la celulosa microcristalina, la de Aldrich, el copolímero de Aldrich. Tenemos 80% de remoción en 30 minutos. Y con nuestra celulosa de olote tenemos un poquito menos, casi 50% en 30 minutos. Y lo que observamos aquí es que la remoción de plomo va disminuyendo conforme incrementa el tiempo. Es decir, que en los primeros 30 minutos fue nuestra máximo porcentaje de remoción y después fue disminuyendo conforme pasa el tiempo. Cuando hacemos la gráfica de la capacidad de absorción, se define como la cantidad máxima de sustancia que un material puede retener en su superficie por unidad de área o masa. Entonces aquí observamos que las capacidades de absorción fueron de 41 miligramos por gramo celulosa de Aldrich y de 12 miligramos por gramo para el copolímero con nuestra celulosa de olote. Para la remoción de hierro se utilizó una solución de 100 partes por millón. Y aquí observamos en la eficiencia de remoción, es un caso contrario al del plomo, que veíamos que inicialmente removía mucho y después iba disminuyendo. Aquí, al contrario, tenemos poca remoción al inicio y esta remoción va incrementando con el tiempo. Nuevamente, para la celulosa, el copolímero de celulosa de Aldrich, obtuvimos casi un 80% de remoción en 180 minutos. Y para nuestro copolímero con celulosa de olote obtuvimos casi 40% en 180 minutos. Para la capacidad de absorción, tenemos casi 80 miligramos por gramo para la celulosa de Aldrich y 30 miligramos por gramo para nuestro copolímero de celulosa de olote. Entonces observamos que nuevamente es menor la remoción con nuestro copolímero de celulosa de olote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les había mencionado, con el plomo tenemos mayor remoción en poco tiempo y
transcurso del tiempo va disminuyendo. Y con el hierro tenemos el caso contrario, poca remoción al inicio y va incrementando conforme incrementa el tiempo. Entonces, esto se atribuye al tamaño, es decir, que el plomo tiene un mayor tamaño que el hierro, y esto lo que puede causar es saturar el polímero más rápidamente, mientras que el hierro 3, que es más chiquito que el plomo, también presenta una mayor afinidad por el nitrógeno, lo que va a resultar en una absorción más lenta pero más extensa. Y además, algo que está reportado es que la capacidad de creación de las aminas con iones metálicos está influenciada por el impedimento estérico, ¿no? Entonces, el plomo es más grande que el hierro, por eso tenemos que se satura más rápido el polímero con plomo que con hierro. Entonces, ya para terminar, algunas conclusiones de este trabajo fue que se modificó de manera exitosa tanto la celulosa de Aldrich como la celulosa de Olote, mediante la esterificación parcial del grupo hidroxilo con el bromuro de alfa bromoisobutirilo, que fue nuestro iniciador de ATRP. Los termogramas nos mostraron una disminución de la estabilidad térmica de la celulosa modificada con el halógeno. La celulosa modificada con iniciador actuó como macroiniciador de ATRP para la polimerización de la 4-vinilpiridina. Después caracterizamos la 4-vinilpiridina en el copolímero mediante infrarrojo, XPS y TGA. Con ambas celulosas, ambos copolímeros, logramos la eliminación de plomo y de hierro. Los porcentajes de eliminación del 50% en 30 minutos para el plomo y 30% en 180 minutos para el hierro fueron lo que se obtuvo con nuestra celulosa de Olote, el copolímero de celulosa de Olote. Y finalmente que fue posible modificar nuestra celulosa de Olote mediante ATRP, lo que demuestra que es aplicable como material absorbente de metales pesados. Y bueno, de mi parte eso es todo. Creo que me sobra mucho tiempo. ¿O no? Ya no sé. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, doctora Miriam. Es muy interesante todos estos procesos químicos y pues las aplicaciones que se van encontrando para ellos. Tenemos la mano levantada por aquí del doctor Exxon. Adelante, doctor. Hola, perdón, primero que nada, buenos días. No sé si me escuchas, doctora Sí, Miriam. buenos días. Sí. Primero que nada, agradecerte tu gentileza de darnos esta plática tan interesante y ampliar todavía mi ignorancia en polímeros. Y yo tengo el doctorado en polímeros, o sea, pero me siento todavía más ignorante, ¿no? Porque hay muchas No se cosas que no preocupe, así entiendo, ¿no? estamos todos. Una pregunta que te quería hacer es, cuando hablas en alguna de tus diapositivas hablabas de topologías, ¿a qué se refiere las topologías de lo que estás hablando? Porque yo soy matemático y la topología es bueno, el estudio de las formas, o sea, que se preservan ciertas propiedades geométricas. ¿En los Sí, polímeros pasa lo mismo a eso te refieres o lo vemos desde otro punto de vista? Muchas gracias, ¿eh? este, pues sí, con ATRP se puede controlar cómo va a crecer tu cadena polimérica. Todo va a depender de dónde esté el halógeno terminal. Como había mencionado, se pueden obtener polímeros estrella o eh, como le llaman peines, que Ujú, podría ser un ejemplo de lo que les acabo de presentar, que tenemos, por ejemplo, esta, no sé si se está viendo, la sí, línea en rojo, sí, que podría ser la estructura de nuestra celulosa, y las líneas en azul que van saliendo de la línea en rojo. Como tenemos muchos grupos hidroxilo en la celulosa y esos hidroxilos se modifican con bromo para que sea el iniciador, podríamos hablar de que tendríamos un polímero tipo peine, este, con la celulosa. También se puede modificar la funcionalidad final de cada cadena polimérica dependiendo del copolímero, del otro monómero que vas a polimerizar. No sé ok, si eso ayuda. perfecto. Ujú. Sí, es que tenía duda en esa cuestión porque me imaginaba, más o menos estaba relacionando que lo que preservabas era la geometría digamos, de los polímeros Ajá, a través sí, obviamente, de nosotros, de la temperatura, la concentración, la masa, el peso molecular, en todo. Entonces, lo que tratamos de ver desde este punto de vista topológico es que se preserva la geometría bajo ciertas
transformaciones, ya sea mecánicas, químicas, etcétera. O sea, más o menos lo quería ver, o sea, o por lo menos tratar de entenderlo. Ok, sí, esa Sí, era una de las cuestiones importantes. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, si me lo permites, es, sí. bueno, ahorita tú eres una experta en esta parte, bueno, antes, ahorita y mucho más, adelante vas a seguir siendo una experta en todas esas cuestiones. ¿Cuál es lo que está ahorita en la frontera de lo que tú estás estudiando? Por ejemplo, si yo te hablara de lo que hacemos aquí en el grupo, desde hace mucho tiempo, yo cuando estudié en la Universidad de McGill, estaban hablando de sistemas biológicos. Era un boom los sistemas biológicos y siguen siendo. Es decir, el estudio de la reología a través de los sistemas biológicos, aprender de esos sistemas para las propiedades mecánicas. ¿Cuál sería lo que estás haciendo ahorita de frontera y qué es lo que tú ves en el área de polímeros? Yo sé que es muy extensa la pregunta, pero por lo menos desde tu contribución, que es muy interesante. Muchísimas gracias, ¿eh? Y gracias por todo. Este, sí, gracias. Yo pienso, o por lo que he revisado en la literatura, que lo que está de frontera ahorita es la síntesis de hidrogeles, partiendo de biomasa como la que acabo de presentar, de celulosa recuperada. Justo ahorita voy a empezar a trabajar con lignosulfonato, que es otro material que se obtiene en el grupo de trabajo, y hacer hidrogeles a partir del lignosulfonato, modificarlos mediante ATRP o RAF, y pues los hidrogeles tienen un montón de aplicaciones. Lo que yo voy a hacer pues va a ser emplearlos también para remoción de metales. Sin embargo también se utilizan para otras cosas, y creo que va por ahí el, el futuro de las biomasas. Ok, bueno, te agradezco muchísimo, muy interesante y bienvenida y aquí está tu casa. Gracias. Hasta Sí, luego. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Edson. Antes de pasar con la doctora Catalina, tenemos en el chat una pregunta de la doctora Alejandra Chávez que saluda, buenos días, muchas gracias por la presentación, es muy interesante. Y cómo tratan el dióxido de azufre que no reacciona y el agua residual de ese proceso en el tratamiento del olote. Ay, híjole, ahí sí te voy a quedar mal porque no estoy tan empapada de esa parte. Como te había mencionado, es un grupo interdisciplinario donde en otro laboratorio hacen todo, meten al reactor la biomasa, la separan, hacen los lavados, etcétera, y después ya me la dan a mí para que yo la modifique. Entonces, pues lo que sé es lo que les presenté, pero realmente no tengo tan a detalle esa parte del procedimiento. Perdón. Sí, pues bueno, entonces pasamos ahora con la pregunta de la doctora Catalina. Adelante, doctora Catalina. Sí, gracias. Buen día a todos. Antes había levantado la mano la doctora Margarita. Adelante si tiene alguna duda. No, usted, doctora. Adelante. Gracias. Gracias. Muy interesante, doctora Miriam. Buenas tardes. La verdad, muy interesante su exposición. A mí, como siempre, me resaltan siempre muchas preguntas. Y la primera, eh, por ejemplo, de todas estas biomasa que usted comenta que se desecha, también hay gran importancia ahora que uno es muy grande un problema en nuestras playas, en particular en Cancún, con el sargazo. ¿Habría también posibilidad de estudiar estos sistemas? ¿O tienen planeado? Pues pienso que sí se pueden estudiar, sin embargo, de momento no está planeado en el grupo, porque ahorita en lo que se están enfocando es en, digamos, de convolucionar residuos de madera teca. Pero sí, también sería muy interesante el poder meter toda la de Cancún y meter el reactor y ahí sacarle todo lo que se pueda. Claro. Otra pregunta, justo con la diapo que hace un rato comentaba el doctor Edson con respecto a la topología, a mí me llama mucho la Sí, atención y una pregunta, y me ofrezco una disculpa si es que me haya perdido alguna parte en la plática, pero a mí me resulta muy interesante estas diferentes formas topológicas, sí. en donde tienen las diferentes, cómo las controlan. Aquí la pregunta es si ustedes en algún momento no encontraron o no han encontrado alguna relación, ajá, de estas formas topológicas, no sé si ponga la diapositiva, Sí. por favor, de estas formas topológicas
justamente porque a lo mejor acá sería muy interesante ver la manera de atrapar los metales como ustedes tienen planeado. ¿Y por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, el plomo, ajá, cuando en muchas ocasiones se determina este plomo en sangre, se utiliza hidracina, ajá, que es como un cangrejito, ¿no? Entonces, con mucha facilidad la hidracina atrapa el plomo. Y entonces, como es como un cangrejito, cuando yo vi sus formas topológicas, me llamó la atención y, por ejemplo, ustedes al poder controlar las formas, eso también me ayudaría mucho a poder tener formas específicas para atrapar metales. Claro, sí, sería muy interesante el poder estudiar la topología, aunque un poco complicado porque, por ejemplo, para el ignosulfonato es una estructura compleja, la del ignosulfonato, y luego cuando se hace el copolímero es todavía más compleja y me parecería difícil estudiar la topología, sin embargo, sí sería muy interesante. También hay que estudiar, por ejemplo, el tamaño de los iones, el tamaño de la cadena polimérica, eh, precisamente para estudiar la topología. Sin embargo, yo no hice mucho de eso porque hay un pequeño problema y es que la celulosa no es soluble. Este, Me parece que solo es soluble en líquidos iónicos, pero no tengo acceso a ellos. Entonces, poder estudiar, por ejemplo, el crecimiento, el tamaño de las cadenas y para de ahí tener una idea sobre la topología es complicado porque no es soluble, por ejemplo, para hacer GPC, etcétera. El material es insoluble. Entonces, ese es un pequeño detalle que tiene para estudiar la topología. Sin embargo, sí sería muy interesante. Y una última pregunta justamente también en este sentido, porque precisamente, y me llama la atención ahora esos comentarios, porque, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Ajá, yo pensaba, porque justamente en química inorgánica, y luego es muy interesante esta parte de hacerlos complejos, porque depende mucho de la estructura electrónica del metal que se esté utilizando para llevar a cabo, ajá, si usted quiere modificar, por ejemplo, ¿no? El cobre, que es el niño travieso de la tabla periódica, porque usted pone Ujú. por ahí cobre, paladio y me parece que níquel, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, rutenio también. el rutenio, ajá, pero en particular, pues el cobre tiene una particularidad, que además, si no mal recuerdo, tiene en su última capa electrónica, creo que un 9, ¿no? Por ahí Ujú. la estructura electrónica. Y eso modifica mucho a la hora de coordinar, que puede coordinar como cuadrado plano o puede Ujú. coordinar como octaedro. Ajá. Entonces, en este sentido, yo pensé que también usaban, o cuál es la idea de usar estos diferentes metales, yo pensé que también esta parte la usaban para dirigir la topología Pues son del metales que polímero. también están los demás metales también están reportados en la literatura, sin embargo el cobre pues es el más sencillo porque se forma in situ el complejo, o sea, yo trabajé mucho con rutenio y era un lío hacer primero la síntesis del complejo de rutenio, caracterizarlo y luego emplearlo para hacer las reacciones de polimerización y además no era tan soluble en todos los monómeros. En cambio con el cobre es muy fácil, hay muchos ligantes que van a coordinar con el cobre y la elección del ligante va a depender del monómero que se va a polimerizar. Entonces, es mucho más sencillo trabajar con cobre. Un pequeño detalle es que cuando tenía el copolímero lo lavaba con metanol, sin embargo, es un poquito difícil quitar la sal de cobre. Todavía quedan residuos y cuando hice la remoción de metales, yo intenté también hacer la remoción de cobre y siempre me salía que tenía más cobre. Cada que yo tomaba mi muestra, de la solución de cobre y lo llevaba a absorción atómica, tenía más cobre que el que había inicialmente, entonces creo que eran residuos de mi complejo de cobre que estaban en mi copolímero. Pues te agradezco mucho, nuevamente, la verdad, muy interesante, con mucha aplicación y además necesaria por todos los residuos que hay. Muchas gracias, doctora Salinas. Muchas gracias. Gracias. Tenemos la mano levantada también de Patricia Pérez. Adelante. Hola, buenas tardes. Muy interesante tu plática, Miriam. Yo nada más tengo una duda. En tus diferentes síntesis, la morfología de tus polímeros, ya con la remoción de tus metales, ¿ha cambiado o se mantiene, digamos, semejante entre ellas?
Pues eso va a depender del tamaño del guión, como había mencionado por acá atrás en las últimas diapositivas, pues el tamaño también va a interferir en la morfología de cómo queda al final el material. Como había mencionado, el plomo es mayor que el hierro y por eso se satura más rápido mi copolímero en poco tiempo con el plomo. Entonces eso también va a afectar la morfología. No hice estudios al respecto porque como había mencionado, pues es insoluble mi material, pero pienso que sí se modifica ya cuando tienes el guión ahí absorbido. Ok, gracias. Esa era más Gracias, Pati. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Estamos en tiempo, no sé si haya alguna otra pregunta más. Si no, de lo contrario, pues agradecemos a la doctora Miriam que está hoy con nosotros, agradecemos su tiempo para platicarnos toda esta investigación que han estado realizando. Muchas gracias, doctora Miriam, es muy interesante. Y gracias a todas los participantes el día de hoy, todos los asistentes. Les recordamos que el próximo viernes a la misma hora, ahora sí que por el mismo canal, el mismo enlace de Zoom y con la misma contraseña, tenemos nuevamente un nuevo seminario. Invitamos también a la doctora Miriam, pues, si tuviera el interés de acompañarnos. Y pues agradecemos nuevamente a todos, a los coordinadores, a los compañeros de acá de la unidad de bioingeniería. Saludos, que tengan buen fin de semana, un bonito 14 de febrero. Saludos, doctora Lupita, a todos, a la doctora Gracias, Margarita, adiós. Alejandra, a Patricia, Gracias. Sandra, Hasta Hasta luego. luego. doctor Edson. Adiós. Luego, Muchas Gracias. gracias, hasta Gracias. luego. adiós, Bye. Hasta luego. hasta luego.